noches, bienvenidos a Le Doy Mi Palabra. Arranco presentándole rápidamente a nuestros columnistas y a nuestros invitados, porque hoy es un programa que vale la pena estar atento, no solo por la calidad, la representatividad de los invitados, sino porque por aquí van a desfilar algunos temas realmente calientes de la actualidad política y económica de la Argentina. Y hablando de economía, usted sabe, José Antonio Díaz, buenas noches, gracias por estar aquí. José Antonio, uno de los columnistas económicos más importantes que tiene este país, no solo por el conocimiento técnico de la materia, sino porque además sabe de política, le puede dar el contexto político a las cosas. Y en todo lo que tiene que ver con el campo, con el tema de la política agropecuaria, Carlos González Prieto, nuestro columnista, buenas noches, gracias por estar aquí. Y Diego Leuco promete para este programa, espero no equivocarme, planteando toda la verdad sobre el doctor Norberto Ollarvide. Está en el medio de la escena. Algunos dicen que este jueves podría comenzar la destitución, el proceso de destitución del juez Norberto Ollarvide por los últimos escándalos y por los viejos escándalos. Diego Leuco nos va a contar quién es, qué se puede conocer de la vida y obra del juez Norberto Ollarvide. Inmediatamente, en el primero de los bloques, vamos a conversar con el senador nacional por Córdoba, Luis Juez. Buenas noches, gracias por estar aquí. Senador. Inmediatamente con otro senador nacional, pero por el PRO, por la provincia de Entre Ríos, por Alfredo de Angeli. Buenas noches. Enseguida vamos a conversar. Julio Bárbaro, dirigente peronista, ya está llegando a nuestros estudios en forma inmediata. Pero déjeme que arranque, como hago siempre, tratándole de decir en dónde estoy parado desde el punto de vista editorial. Mire, debo decirle y debo confesarle que siento vergüenza ajena por Víctor Hugo Morales, por un paraperiodista al servicio de Cristina Fernández de Kirchner. Hace mucho que lo critico porque tiene esa actitud de defender a algunos malandras al estilo Amado Vudú, al estilo Lázaro Báez. Además, ha sido uno de los que ha atacado con mayor virulencia el maravilloso ejercicio del periodismo, de nuestro oficio de periodistas. Justo él, que durante las mañanas se convierte en una suerte de mayordomo mediático de los ministros que desfilan por la radio, y cuando termina la entrevista le saca la pelusa del hombro a los ministros de este gobierno. Pero bueno, básicamente lo que más molesta en todo esto, además de ser el relator del relato, es que es un hombre que ya ha pedido perdón en su momento. Él mismo lo ha confesado, que le tuvo que enviar una carta a Estela Carlotto, presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, pidiéndole disculpas por haber elogiado la dictadura militar argentina. Además, les resulta complicado explicar cómo era eso de ir a jugar al fútbol, a cantar tangos y a comer en un cuartel del ejército uruguayo durante la dictadura uruguaya. Por eso digo, me parece que hay cosas que hay que tomarla con pinzas. Yo también siento vergüenza ajena por este gobierno, que en el caso de la tragedia, yo le llamo el siniestro, en el más amplio sentido de la palabra, el siniestro de Estación 11, el gobierno y algunos de sus paraperiodistas y algunos artistas populares también, lamentablemente, miran para otro lado, ocultan el tema, justo hoy que comenzó el juicio oral y público, donde 29 personas que están sentadas en el banquillo de los acusados, allí están funcionarios, exfuncionarios del gobierno kirchnerista, como Ricardo Jaime, como Juan Pablo Schiavi. Están los empresarios, los hermanos Cirigliano. Y fíjese que el propio fiscal, el doctor Federico Delgado, ha dicho que ha habido una suerte de pacto explícito o implícito entre funcionarios nacionales y empresarios que han hecho absolutamente imposible ejercer el debido control. Por eso fortunas, millones de todos nosotros, de los argentinos, se fueron en subsidios que deberían haber ido a mejorar la calidad del servicio ferroviario para aquellos que más lo utilizan, que son las personas más humildes y más trabajadoras, y sin embargo se fueron a los bolsillos en una verdadera matriz corrupta que ha generado esta relación de ida y vuelta entre algunos sindicalistas también que participaron de esa fiesta, que luego se transformó en tragedia, los empresarios y algunos funcionarios del gobierno nacional. Insisto, muchos miran para otro lado, la propia Cristina Fernández de Kirchner casi no se refiere a 52 muertos en nuestro país. No fueron en otro lado, ocurrieron aquí, ocurrieron durante este tiempo. Y sin embargo,
hay como una prohibición explícita para aquellos hombres del kirchnerismo para hablar del tema. Está bien, Víctor Hugo siguió ese camino. Yo digo, finalmente la historia lo juzgará como nos juzgará a todos nosotros. La historia y la opinión pública, cada uno es dueño, es grande y sabe lo que tiene que hacer. Pero una cosa es ocultar, una cosa es no hablar y otra cosa es hacer lo que hizo Víctor Hugo Morales en los últimos tiempos, que es directamente militar para tratar de lavar las manos de Ricardo Jaime, de Juan Pablo Schiavi, de echar sombra sobre los familiares de las víctimas. Y eso es demasiado. Too much, como diría Cristina Fernández de Kirchner, la presidenta admirada por Víctor Hugo. ¿Sabe por qué? Porque cuando uno empieza esta maravillosa profesión, si uno la quiere ejercer con dignidad, lo primero que le dicen es una sabiduría, una frase muy sabia de Albert Camus, que es que nosotros, si queremos ejercer éticamente, debemos estar siempre como abogados del hombre común y como fiscales del poder. No se puede poner a las víctimas de todo esto en una actitud de sospecha. No se puede dedicarle horas de radio y horas de televisión por el solo hecho de salvar al gobierno argentino, ensuciando a los familiares y ensuciando esa lucha inclaudicable por la verdad, por la justicia y por el castigo a los culpables de los 52 muertos en la estación de Once. Simplemente por esto, una madre realmente valiente y corajuda como es María Luján Rey, la mamá de Lucas Menguini Rey, escribió en Twitter que sentía asco por lo que hacía y decía Víctor Hugo Morales. Y luego escribió una frase que la prefiero leer por la precisión y la contundencia que tiene, como si ella misma fuera una editorialista. Dijo María Luján a través de Twitter: cuando por obsecuencia se justifican muertes inocentes, se convierte una persona en un ser despreciable. De ese lugar no se vuelve. Efectivamente, de ese lugar no se vuelve. No hay nada más que agregar a las palabras de esta verdadera madre coraje. Si el periodista no está del lado de las víctimas, de los sectores más débiles, se pone del lado de los poderosos. Y si se pone del lado de los poderosos y de los gobiernos, es porque ha decidido dejar el periodismo y ser el relator de las mentiras de Estado. Le doy mi palabra. Bueno, la posibilidad de conversar de todos los temas de actualidad con el senador Luis Juez. La primera, me parece que hay varios temas que interesan muchísimo para conocer su opinión, cuál es su mirada. Uno de los temas graves me parece un poco lo que estábamos planteando para el informe que va a hacer Diego al final del programa, que tiene que ver con todo esto que ha ocurrido del allanamiento de un juez a una cueva financiera que lo para el segundo de Carlos Zanini, todo realmente muy extraño, con la experiencia política que usted tiene y además usted abogado. ¿Qué puede decir de todo eso? ¿Qué es lo que usted sospecha que ha pasado en esa situación, doctor? En primer lugar, Ollarvide es un tiburón de aguas profundas. ¿Por qué el tipo hace esta confesión pública? ¿Qué busca con esto? Claro. A mí me llama la atención. Ahora, saliendo de la consideración de qué busca o qué pretende, tiene una gravedad inusitada. No porque uno no nos vamos a rajar las vestiduras, no es el primer fiscal o el primer juez que reconoce que tiene injerencia del poder político. Claro. De hecho, que casi le diría una generalidad del Poder Judicial en la República Argentina, el nivel de dependencia partidaria hoy de este gobierno y antes de los que vendrían y seguramente de los que vendrán el día de mañana. Ahora, el tema es grave, reviste una gravedad increíble donde supongo yo, hoy no lo quise jorobar al presidente del Consejo de la Magistratura, que un juez federal de Córdoba, Sánchez Freixo, un tipo honorable, tipo decente. Sí, usted... Venimos en el avión, yo lo conozco a Alejandro y seguramente buscaré el mejor momento para plantearlo porque me parece que el tema merita una intervención inmediata del Consejo de la Magistratura y una clara destitución. Y después ver claramente, aquel funcionario público que levantó un teléfono para sugerir determinada medida está en igual infracción que Ollarvide, o más grave, capaz. Así que me parece que el tema además, si es verdad que había un delito, que había policía que le pedían coima y no hizo la denuncia, el funcionario público también está obligado a hacerlo. Es que nosotros, lo que pasa en la Argentina, nos acostumbramos a que lo irregular, lo incorrecto, lo delictual, lo corrupto, es norma. Entonces, como seguramente mañana el quilombo que viene va a ser superior al que vivimos con Ollarvide, es como que nos vamos acostumbrando a que nos vayan atropellando. Mire, recién lo he escuchado con la editorial de usted. Yo paro en un hotel a la vuelta del Senado, hay un hotel, que es el Hotel del Congreso se llama. Ahí hay 25 chinos.
Bajaron los chinos, le pregunto, ¿y estos son el seleccionado de Corea? Le pregunto al negro que estaba ahí en la puerta. Dice, no, estos son los chinos que están laburando con los trenes. Sí. Dice, bueno, ahora están todos uniformados ahí. Entonces me pongo a hablar con el coordinador, justo caí un colectivo, a buscarlo, un colectivo muy nuevo. Muy entusiasmados los tipos porque están por poner dentro, no sé qué línea, porque yo soy de Córdoba, no conozco, pero alguna formación en los próximos meses van a inaugurar antes de junio. Sí. Y charlando con él, digo, pero la verdad que hasta que no se resuelva la tragedia de 11 pueden poner 500 millones de formaciones que la verdad que si lo pueden hacer ahora, lo podían haber hecho en el momento que la Argentina supuestamente tenía un crecimiento increíble. Digo esto porque tiene mucho que ver con lo que usted planteaba en la editorial. Digo, se van a cansar de poner formaciones, se van a cansar de traer chinos para que pongan trenes a funcionar. Pero en definitiva, si el gobierno no es capaz de reconocer que la corrupción se llevó puesta 52 almas, no creo que un argentino bien nacido le reconozca el esfuerzo que hoy está haciendo el Estado en condiciones de desventaja que podía tener hace 8 o 9 años atrás. Yo me acuerdo de esta discusión la tenía con Néstor Kirchner cuando discutíamos sobre la conducta de Ricardo Jaime. Claro. Cuando los tipos veíamos y nos contaban cómo era el tema y entraba la plata del transporte público por un lado y se iba por otro. Pero digo, bueno, quería decir esto porque veía que estos tipos iban a laburar y contaba el delegado de ellos que lo hacen con mucho entusiasmo porque dice que se sienten muy cobijados porque hay mucha predisposición de los funcionarios para que el tema funcione. Para mejorar, claro. Mira, si lo hubiesen puesto estas bolas que le ponen ahora hace un tiempo atrás, seguramente estos 52 argentinos que hoy no pueden ver crecer a su hijo, no estaríamos lamentando, estaríamos discutiendo otra cuestión. Entonces, cuando el Estado quiere, se puede. Ahora, cuando el Estado no quiere, pasa esto, ¿no? Por eso estamos todos muy pendientes de que en esta causa realmente haya un castigo ejemplificador para empresarios y para funcionarios pasados y actuales que tuvieron la responsabilidad de mirar al costado cuando a la gente la hacían viajar como vaca en un camión jaula, ¿no? Es cierto, estaba pensando que también, doctor Juez, usted fue uno de los primeros en plantear, digamos, las características morales de Ricardo Jaime, digamos, lo conocía bastante y en un principio usted planteó de quién se trataba. Y eso fue un poco el comienzo también de otros casos que luego iban a dejar con la boca abierta a mucha gente que no se imaginaba. Digo, casos como el de Lázaro Báez, como el de Amadou Vudú. Hay como una, yo diría como una matriz corrupta que en muchos casos ha sorprendido en los últimos 6, 7 años. Digamos, al principio no parecía tener una envergadura semejante. Digo. No, pero yo lo he dicho con claridad, Alfredo, y lo he reconocido en este programa. Yo me fui del peronismo de mi provincia por la corrupción de los funcionarios. Me fui del kirchnerismo, al que me parecía que era entusiasmante, que generaba una actividad, por la corrupción del kirchnerismo. A ambos conductores de estos procesos electorales y políticos se los comuniqué. O sea, no es que me fui a Hurtadilla saltando la tapia a las 4:30 de la mañana. O sea, de la Sota le dije, loco, hasta acá llegó mi amor. Vos me trajiste para combatir la corrupción, me nombraste fiscal anticorrupción y cuando estoy trabajando te ofende que haga mi tarea. Se lo dije a Néstor Kirchner, se lo dije con Cristóbal López, se lo dije por el tema de Jaime, se lo dije por el tema de electroingeniería en mi provincia. O sea, nosotros nos corrió de procesos que nos entusiasmaba la corrupción. O sea, lo de Jaime, no hacía falta ser Perry Mason para descubrir que Jaime era un choro. O sea, era evidente, lo sufrí como intendente de Córdoba cuando tenía que recurrir a él por el tema de los subsidios del combustible para el transporte público. Digo, estas son las cosas. Por eso cuando usted editorializaba y decía, y estos tipos que no son incapaces de ver, porque no está admitida la crítica. No hay un proyecto político donde pueda decir, si uno no puede criticar, no puede señalar un error, no puede acompañar un acierto, no puede aportar una idea, y hay construcciones políticas que uno no se puede entusiasmar con cosas donde uno no tiene posibilidad del disenso. Y estos son proyectos que después a la larga terminan fracasando y generan un altísimo nivel de descontento, de frustración. Porque la verdad, uno abraza una idea con la idea de morirse con esa idea. Cuando uno se hace hincha de fútbol, yo me voy a morir hincha de Talleres, claro, aun cuando lo volvamos al argentino más. Claro. O sea, y uno cuando abraza una causa, una ideología, una idea, un sueño, una ilusión, lo hace para toda la vida, pero entonces genera una gran desilusión. La corrupción, que muchas veces no admiten los funcionarios porque el relato los lleva por delante, hace que uno tenga una terrible desilusión. Usted mencionó algunos casos, pero de hecho que esta es una matriz que a uno lo espanta, ¿no? Estaba pensando, le hago una pregunta por la sociedad. ¿La sociedad, usted siente que reconoce ese tipo de denuncias, ese tipo de actitudes? No. La sociedad no lo reconoce. No. Ni siquiera cuando hay crisis económica. No, sí, ahí le da un poco más de pelota. Yo ahora, la verdad, yo estoy cansado. O sea, a mí me dicen que parezco la Carrió con calzoncillo y ay, juez, se subió de vuelta el patrullero. Allá en Córdoba estamos con una mesa de dinero increíble, donde está toda la dirigencia política, todo el sindicalismo, gran parte es más,
Es más, hasta se sospecha que hay magistrados judiciales en una mesa de dinero donde se terminó suicidando un tipo y le entregó una carta a un fiscal. Un escándalo, un escándalo. Nadie puede creer que en Córdoba una mesa que manejaba 600 millones de mangos donde se le lavaba dinero de hasta cuentas públicas, se lavaba dinero ahí, en uno de los shopping más importantes en Córdoba y en Villa María. Nunca hubo una inspección de la AFIP. Hoy tuve con el titular de la UIF. Buena predisposición para escucharme, pero dije, loco, ¿cómo nunca hicieron un reporte sospechoso? ¿Cómo el Banco Central nunca? Bueno, se tuvo que suicidar un tipo y dejar una carta para que hoy sea un escándalo en Córdoba. Debe ser el escándalo político más importante de los últimos 30, 40 días, porque la verdad cada cosa que se mueve aparece una cosa donde aparece un sector de poder fuertemente complicado. Obviamente que uno se siente involucrado y avanzamos. El fundador de esa mesa de dinero, el presidente del Banco Provincia. Entonces, cuando empezamos con este tema, la gente dice, otra vez, juez, se subió al patrullero, de vuelta con la denuncia. Pero alguien tiene que decir que estas cosas pasan. Alguien tiene que decir que en una mesa de dinero se manejaba dinero público y que se lavaba dinero con la anuencia de los poderes que controlan. Usted me pregunta si cotiza o no cotiza. Este es un país donde la corrupción de vez en cuando nos fastidia un rato. De vez en cuando. Y cuando nos toca el bolsillo. Si no, no nos damos pelota, si no, no nos queremos calentar. Y no nos damos cuenta que la corrupción es la que nos mata. Es la corrupción la que destruyó el sistema ferroviario y que se cobró 52 vidas. Es la corrupción la que hace que los hospitales no funcionen, es la corrupción la que hace que la salud no ande, es la corrupción la que hace que el Estado sea esta cosa amorfa, que la gente... Es la corrupción la que te mata, es la corrupción que la plata para la seguridad va para otra cosa. Entonces los argentinos, el día que nos demos cuenta que es la corrupción la que nos mata como Estado, como potencia, como nación... Pero va a ser tarde, porque la verdad no tenemos esta cosa. Parece que en el ADN de los argentinos está permitido una cuota de corrupción. Eso está permitido. Aceptemos, total, ¿cuál es el problema? Así no va también, ¿no? Impresionante lo que dice, porque es realmente una cosa a fondo, porque, bueno, va a ser difícil salir. Si la cosa, el diagnóstico que usted hace es preciso, va a ser muy difícil a la Argentina no tenga duda, salir adelante. Pero yo tengo hijos adolescentes, me encantaría equivocarme en este tema, porque me encantaría, si yo me equivocara en esta cuestión, estaríamos discutiendo otra casa de Argentina, estaríamos discutiendo otra dirigencia política, estaríamos discutiendo otra dirigencia empresaria, pero esto es lo que tenemos. El problema de la Argentina es su corrupción estructural. Y lo digo de este gobierno, de los anteriores y de los que van a venir, porque de este tema nadie quiere hablar. Me pasa con todo respeto, le digo a Alfredo, yo soy parte integrante de un proyecto político, me gustaría ampliar el proyecto en el FAP, me gustaría hablar con los radicales, queremos hablar con los radicales. En esa cuenta, en esa mesa de dinero, aparecen funcionarios municipales desviando el dinero del transporte urbano de pasajeros para tener un dividendo que en la propia carta del muerto dice que por ahí pasaba el secretario de Transporte y el secretario privado del intendente. Yo dije, bueno, esto para mí es un impedimento, yo con este sector del radicalismo no puedo hablar medio minuto más. Ah, juez, un loco, detona todos los compromisos, todos los acuerdos, loco, pero si me fui del azotismo por la corrupción, me fui del kirchnerismo por la corrupción, ¿a quién se le ocurre que yo puedo intentar un acuerdo con un partido importante y el intendente tiene funcionarios de su riñón involucrados en hechos de corrupción y dice el tema no voy a hablar? Digo, yo no voy a seguir con salto. Ahora, no soy un loco, no soy un tarado. Sé que hay que construir mejores relaciones, mejores vinculaciones, sé que hay que tener vocación de poder. Pero si no tenemos límites en materia de corrupción, de ética pública, ahí es complicado, Alfredo. Le vuelvo a repetir, he cumplido 50 años, me siento un viejo hablando de estas cosas. Yo arranqué de muy pibe discutiendo estas cuestiones. Me hice conocido en mi provincia por discutir estas cuestiones. Ahora ya no tengo la misma gana que tenía cuando arranqué, porque la verdad que vi que no cambió nada. Simplemente los chicos míos ya están más grandes y ya me interpelan de otra manera. Cuando eran criatura... Ahora me interpelan mal, me diciendo, dejate de joder, papi, ¿hasta cuándo? Vos no pensás que vamos a la escuela solo, yo voy a la cancha solo. Digo, pues ¿sabes lo que vale una vida en este país? Nada. Y vos me he visto parado, Alfredo, puedo ser patobico en un pelotero por el tamaño que tengo. Y no soy corajudo, digo, ahora, pero estas cosas hay que decirlas, hay que plantearlas. Vos ves que en la Argentina todos los días tenemos una cosa de corrupción terrible. Y el otro día, como el que va a venir es más importante, no pasa nada. Entonces digo, me parece... Vos arrancaste con el tema de 11 y es la mejor forma de rendir homenajes a 52 argentinos que perecieron por la corrupción, es recordar que esos son muertos por la corrupción. Porque esa plata que faltó en los andenes de 11 se la llevó alguien. Y yo te puedo mencionar ahí, de los acusados, hay varios que te puedo decir que se la llevaron. La verdad que tenía varios temas para hablar, pero el tema que plantea es tan estratégico, tan de fondo, tan impactante. Además, sentir eso de que ya está grande, que tiene menos ganas que antes y que les cuesta generar alianzas políticas por este tema. Porque, digamos, usted viene formado por el peronismo y sabe que no tiene que ser un exquisité para juntarse con alguien, ni tiene que ser alguien que piense exactamente igual. Puede tener flexibilidad y amplitud, pero bueno, claro, el límite ético lo tiene que poner porque si no cae en lo mismo. Pero mañana nos vamos
vamos a juntar con dirigentes de todo el espacio político, porque vamos a suscribir un acta de compromiso, porque queremos en abril contarle a los argentinos que queremos ser una opción de poder. Sí. A mí me entusiasma esa acta porque tiene un capítulo concreto del combate a la corrupción. Y le dije, muchachos, le dije a los delegados nuestros, vayan ahí, hay que suscribir esa acta porque es un compromiso. Nosotros no necesitamos solamente intentar cambiar la matriz del kirchnerismo porque tenemos vocación de poder. Nosotros también tenemos que tener otro modelo de valores. A la gente tenemos que animar, ofrecer otros modelos de valores. No solamente una vocación de poder, no tenemos miedo a gobernar, estamos dispuestos a asumir la responsabilidad y mostrarnos. También tenemos que mostrar que tenemos otra escala de valores de quienes hoy gobiernan, porque si no somos iguales. Entonces, este es el desafío. Yo me atrevo, y te estoy diciendo, Alfredo, yo no estoy tratando de ser candidato para disputar a Bergoglio el Vaticano, ni nada que se le parezca. Pero si en Argentina no discutimos una escala de valor, yo tengo la cabeza tan abierta como para ir para acá, para allá. Yo en este tema a mí no me van a correr, porque a la izquierda mía está el guardarray. Así que yo tengo la amplitud. Ahora, sobre lo que no transo es sobre los valores. Porque eso es lo que me jode la vida. Yo me puedo juntar con vos, pensé como pensé, pero si tenemos los mismos valores. Porque si no sé que me va a joder a la mitad de la cuadra. Entonces... Y es complicado porque en la Argentina construir sobre estas cosas se convierte cada vez más complicado, más difícil, hay que hablar de poder, no hay que hablar de estas cuestiones nos sonrojan porque... Bueno, yo tengo esta desesperación, mirá la verdad que a los 50 años no me quiero morir sin ver si podemos construir una Argentina donde estas cosas no se vuelvan a discutir. Esto no se habla, loco, esto es así, es a cara de perro, el cumplimiento de la ética en la función pública son políticas de Estado. El día que lo tengamos vamos a tener un país serio, pero hasta ahora estamos jodidos. Senador Juez, ha sido muy amable. Muchas gracias. Un gusto, hace rato que no lo veíamos, Alfredo, su así que un sinceridad y hablar así a corazón abierto. Tenía 6 o 7 temas para hablar de la inflación, del paro docente, de tantas cosas, pero bueno, la charla pintó para ese lado y me parece que a usted le sirvió. A mí por lo menos me sirvió. No se vaya, va a estar aquí el mellizo, Alfredo De Angeli. Vamos a hablar de muchas de estas cosas y también de otros temas vinculados al campo. Está Carlos González Prieto, que nos quiere mostrar lo que fue Expoagro respecto de un mensaje de pluralismo. Allí estaban Martín Lustó, Julio Cobos, Hugo Moyano, gente que en otra época estaban absolutamente enfrentados y en Expoagro, sin embargo, pudieron convivir. Está Julio Bárbaro, Digo que es una suerte de Biblia peronista. Podemos hablar de muchísimas cosas que tienen que ver con este peronismo. Bueno, José Antonio Díaz va a hablar de qué manera el gobierno utiliza la recesión para parar la inflación o para tratar de controlar la inflación. Y Diego Leuco le va a contar quién es el juez más manchado, más acusado y más escurridizo de la Argentina. Se llama Norberto Yarvide. Ya venimos, le doy mi palabra. En esta Argentina tan conflictiva, tan irritada, tan fracturada, han pasado algunas cosas políticas en Expoagro. Buenas noches, Carlos González Prieto. Han pasado algunas cosas que vale la pena destacar, que vale la pena subrayar, me parece, ¿no? Sí, Alfredo, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Bueno, lo habíamos adelantado en este espacio la semana pasada. Inauguraron la muestra Bonfatti, el gobernador de Santa Fe, José Manuel de la Sota, y Daniel Scioli, que fue uno de los main sponsors de una muestra organizada por los diarios Clarín y Nación. Ya todo un dato político. Allí 3 gobernadores importantes firmaron un acuerdo de reciprocidad vinculado a temas agropecuarios. Estuvieron compartiendo un almuerzo también personajes de la vida política argentina de lo más variado, diría yo, en materia de pensamiento. Estaba Hugo Moyano, que se encontró con Patricia Bullrich, que tanto se peleaba en algún momento y que estaba maravillado Moyano con el tema de la siembra directa, como que le hizo clic la cabeza y repetía sin cesar que este concepto de la revolución de la agricultura tendrían que explicarla en los colegios, en las escuelas. Estaba en la misma mesa Alfonso Pratgay, Julio Cobos, Ricardo Burjaile, Martín Lustó, el Tula, el que toca el bombo. El Momo Venegas estaba sentado. El Momo Venegas, por supuesto, que fue el que lo llevó de alguna manera a Hugo Moyano. Una mesa realmente completita, y ahí podían hablar, y aunque piensen distinto, tocar distintos temas. Estuvieron también Mauricio Macri y Sergio Massa, que fíjate qué curioso, a pesar de ir juntos con un acuerdo en la última elección, ni Macri ni Massa quisieron cruzarse, lo pidieron expresamente, no quisieron enfrentarse. Sí, cruzarse en el mismo lugar. Exactamente. Y estaba ahí también un diputado, que es Cristian Gribaudo, que fue en la lista del Frente Renovador, pero ahora está en el bloque del PRO. Era la muestra más efectiva de que en algún momento habían jugado juntos. Pero lo que más me llamó la atención, Alfredo, fue un viaje que compartieron en el mismo auto, esto comparándolo con lo que fue la 125, el que la anunció Martín Lustó, en aquel entonces ministro de Economía,
el que la sacó Julio Cobos con el famoso voto no positivo, y Burjaile, que en aquel momento estaba en Confederaciones Rurales Argentinas y que gracias a ese conflicto, al igual que Alfredo de Ángeles, me imagino yo, hoy están ocupando una banca en el Congreso de la Nación. Pero me despido, Alfredo, con este videito de 2 minutos y con esto ya nos vemos, si Dios quiere, la semana que viene. Gracias, Carlos. Vemos ese video ahí en Espoadero. Hace 6 años explotaba uno de los conflictos más importantes del campo argentino, la 125, que dio origen a la Comisión de Enlace de Entidades Agropecuarias. Arrancó un 11 de marzo, creo, con Martín Lustó anunciando la 125. En aquel momento, Burjaile estaba de vicepresidente de CRA, una de las entidades más importantes del campo, y terminó con el voto no positivo de Julio Cobos. Hoy, 6 años después, estas 3 personas que estaban en lugares distintos, si se quiere, hace 6 años, viajaron juntos en el mismo auto a Expoagro. ¿Qué cambió? ¿Cambiaron ustedes? ¿Qué explicación tiene este fenómeno? Primero que cada uno lo vivió desde una perspectiva distinta. A mí me tocaba lidiar con algo que iba a ser mucho peor, que era ponerle un precio de corte a la soja para exportar, que eran $180 la tonelada, y iba a ser 63,4% de retenciones. Entonces a mí me tocó lidiar con aquellos que querían hacer algo peor y generar un mal menor. Y bueno, y se llegó a la culminación de un voto que, como yo le decía recién a tu colega, estaba más en juego un interés sectorial, estaba la paz social, pues había que apagar el incendio. Después, lamentablemente, lo que vino es no aprovechar esta situación ya de tranquilidad que se generó. Hace 6 años estábamos en la vereda de enfrente, hoy estamos juntos, lo cual habla de por lo menos en el sector agropecuario. El error no fue más allá de la resolución, el error fue el modo. Todos podemos tomar medidas equivocadas. El error fue el modo en que se trató una medida económica que terminó siendo un conflicto social. A mí me enorgullece estar con Martín y con Julio juntos acá. Bueno, tenemos otro protagonista de aquellas jornadas tremendas, Alfredo de Ángeles. Muchas gracias por estar aquí. No, por favor, Tocayo, muchas gracias. Veía los 3 juntos. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Bueno, pues usted fue un protagonista en aquel momento realmente importantísimo. También pasaron 6 años. ¿Qué siente? Que los productores agropecuarios siguen agradecidos a Cobos, que los productores agropecuarios ya lo perdonaron a Martín Lustó, que un poco se ha puesto en la vereda en contra del gobierno. Todavía queda alguna bronca con Hugo Moyano. Recuerdo que cuando Moyano iba en los camioneros para su pago, ustedes estaban preparados también. Yo llegué acá donde estoy porque hubo alguien que fue y se paró enfrente y fueron las cámaras. Claro. Yo digo que el sector agropecuario es algo cultural. Claro. ¿Cuántas veces perdemos una cosecha nosotros y nos olvidamos? Y pasó la piedra, perdimos la cosecha, vino una sequía, y estamos pensando en el otro año. Y a lo mejor lo que nos pasó no es fácil olvidarse, pero estamos pensando qué va a pasar el año que viene, qué va a pasar en el 2016, cuando empiece a cambiar el signo político y la gente se está preparando. No se está preparando porque sin duda vamos a producir mucho más. Este gobierno le ha puesto una pata encima al campo en todo. Y bueno, y esta señal a la gente le viene bien cuando ve que hay gente que está arrepentida de las cosas que hizo, que está pensando que el sector agropecuario es un sector que se dieron cuenta que es un sector muy importante para la economía del país y produciendo más, sin duda vamos a encontrar más soluciones para la gente común de los argentinos. Yo el otro día cuando debatía con el ministro jefe de gabinete, yo le decía, el plan para el trigo, ¿qué plan tiene? Le digo, usted es un hombre de campo, un hombre que viene de una provincia del Chaco y no me puede decir que estamos a 60 días de sembrar el trigo y no tienen un plan, otra cosecha perdida del trigo. O cuando hablamos de ganadería, hablamos de lechería, me habla de los precios cuidados. Pero no, le digo, ustedes están equivocados, han intervenido mal, porque al tambero le pagan 2,50 pesos el litro de leche, entra a la industria, sale de la industria a 4,50, va al supermercado y el supermercado se la paga a los 30 días ganándole el 30% en 8 horas.
Le digo, ustedes intervinieron mal y se están prestando hasta para un negocio financiero de un supermercado, de los grandes supermercados. Y esas cosas no las pueden contestar este gobierno. O la peor cosecha de trigo, o que nos comimos el 20% del stock ganadero y que dejamos 12.000 obreros de la industria de la carne en la calle, o que están por exportar arroz sin elaborar a Venezuela. ¿Y los molinos arroceros qué hacemos con eso? Cuando hablan de darle valor agregado. Porque no entiendo bien. Arroz sin elaborar, porque ¿cuál es el objetivo? No sé, les pregunté al ministro, explíqueme, ¿cuál es? Están por firmar un convenio a Venezuela de exportar arroz sin elaborar, arroz cáscara. Hay que ponerle la lupa a eso, ¿eh? Bueno, le dije ahí hay algo extraño. ¿Cuál es el motivo? Bueno, me dijo que lo iba a averiguar. Le digo, pero no lo sabía, capitán. No lo sabía, le digo, fíjense en que están por firmar un convenio con Venezuela de vender arroz sin elaborar, y los molinos arroceros, y la gente que queda en la calle. Le digo, ¿cuál es el motivo? Mostré, y bueno, me dijo que me lo iba a averiguar. Todas esas cosas, que yo no sé si lo hacen por desconocimiento, por la misma burocracia, espero que no sea por lo que dijo juez hoy de la corrupción, ¿no? Ahora, ¿ha cambiado algo con Casamiquela a cargo del ministerio? Hasta ahora no. Imagínense que estamos, en el caso de la zona centro, estamos a 60 días de sembrar el trigo y todavía no hay un plan. Y es un hombre que tiene datos, porque viene de una institución que está a lo largo y a lo ancho del país, que está manejada por profesionales y saben la época de siembra el trigo, el maíz, y ya que él tiene todos esos datos, tuviese que tener un proyecto para el trigo. Los productores, una empresa, un productor agropecuario, un empresario que necesita planificar y esta gente no lo está haciendo. Entonces, estas son las cosas que le reclamé la otra noche al ministro jefe de gabinete. Le digo, usted no podemos improvisar acá, pero no lo decimos solamente por el sector agropecuario ni por los productores. Estamos hablando del pueblo argentino. Hoy tuviésemos que estar produciendo 130 millones de toneladas y esas serían más divisas que le entregan al país. Y la verdad le han puesto una pata encima y lo único que han perjudicado no solamente al productor, sino a la mesa de los argentinos. Usted sabe, De Angeli, que hablé con algunos allegados a Hugo Moyano y ellos contaron que fue el propio Néstor Kirchner el que les pidió, nos contó que les pidió que fueran allí al corte que ustedes estaban protagonizando, un poco a ejercer presión para levantar la protesta de ustedes. Y alguna vez alguna gente que trabajó cerca suyo también me contó que ustedes estaban preparados fuertemente. Hoy se cruzó con Moyano en algún momento en Expoagro. No me pude cruzar. Si hoy ¿qué actitud tendría? ¿Qué le diría Moyano? Y de verdad, si se puede contar, ¿qué podría haber pasado en ese momento? Ahí tuvo mucho que ver Jerónimo Venega, que no pasara a mayores. Claro, porque es amigo de Moyano y además era un hombre que lo llamo a Bussi y yo, le digo, Eduardo, mirá que acá los gringos no van a dar marcha atrás y hay de todo atrás de los asientos de las camionetas. Entonces Eduardo Bussi lo llama a Jerónimo y le dice, mirá, decirle no sé si le dijo cómo fue la charla, la cuestión que llegó a Moyano y le dijo, el Momo me lo contó, le dijo, mirá, no se vayan a cruzar porque van a quedar la panza para arriba, por no decir otro lado, porque los gringos están calientes. Y ahí se vio que la cosa era más grave de lo que pensaron. No íbamos a... Yo me acuerdo esa noche, estaba en el arroyo del Sauce, porque nos corrimos 30 kilómetros más al norte para no confrontar con ellos. Pero dijimos, acá, en el arroyo del Sauce, no nos movemos, acá nos quedamos. Y esa noche, bueno, mandamos todos los chicos más chicos, las mujeres que se vayan, porque decían que iban a venir de noche. El comandante de Gendarmería me dijo, De Angeli, nosotros no lo íbamos a dejar salir de Ceiba. Pero nosotros, por las dudas, los gringos no estaban para recular esa noche. Hubiese pasado una cosa muy triste. Y era una lamentable porque eran entre hermanos, entre compañeros. Bueno, un día me crucé con Moyano, saludamos, por supuesto. Espero que nunca más pase esto y que encontremos el camino para el bien de los argentinos. Basta de pelea, basta de fanatismo, ¿no? Yo no sé, él tendrá otra versión, yo tengo esa y la voy a defender cuando, tal es así que hubo un fiscal que pidió la detención mía porque estaba acumulando armas, acopio de armas, en pleno conflicto, y yo no, lo único que hice fue decir que atrás de las camionetas no hay varas de paraíso. Claro. Había machete, había de todo, lo que buscaron y los gringos. Y después unos cajones de abeja. Había un gringo de Urdinarrain, el Aldo Bel, que había llevado unos cajones de abeja y dijo, con los cajones de abeja los corremos. Claro, cada cajón de abeja tiene 60.000 abejas. 4 cajones dan 240.000 ovejas. Esa arma de destrucción masiva. Claro, entonces yo no quise, porque en Ceiba, donde estaban parados ellos, los muchachos camioneros, había una escuela al lado. Me dijeron, che, largamos de noche con los cajones de abeja. El otro día, cuando calienta el sol, no queda nadie, porque era mes de marzo. Y
yo no quise, no, le digo, hay un pueblo y hay chicos en la escuela, pero ya con los cajones de abeja era una batalla que íbamos a dar, era la batalla criolla que íbamos a dar y yo no me opuse a eso por la escuela y los chicos, ¿no? Qué bárbaro. Las Sí, cosas sí, que fue una pasaron en cosa- este país. Estamos hablando de que hace 6 años pasó esto. Noche ¿no? entera sin dormir. Es una cosa increíble. Noche entera sin dormir, al pie de guardia estábamos esperando que decía que se venían y bueno, Ahí contaba Carlitos que, bueno, la presencia de tanto dirigentes de distinto matiz ideológico, de casi todos los palos, salvo el gobierno nacional, fueron prácticamente todos los partidos políticos, y la presencia de Macri, que decía que no se quiso cruzar con Massa. Bueno, usted estaba allí acompañándolo a Mauricio Macri. ¿Qué relación hay? ¿Cómo lo recibe la gente en el campo a Macri? bien, bien, y aparte íbamos con Luciano Miguel juntos. Luciano el abanderado de los humildes, le digo, porque si la mesa de enlace tuvo vida, tuvo mucho que ver Luciano, o la forma de ser de él. No, la gente nos salió a recibir enseguida. Y bueno, lo que tiene la gente que está viendo que los políticos no estamos, ahora tengo que hablar yo como político, nos estamos poniendo de acuerdo para un sistema agropecuario en serio para la Argentina, que incluya a todo, desde el más grande hasta el más pequeño. En caso de los pequeños, yo hablo con Mauricio, pequeños y medianos productores, cumplen una función social en el campo esos pequeños productores. Claro. Así que, y en eso estamos poniendo de acuerdo, se están poniendo de acuerdo el sistema, cómo van a ser, sacar de a poquito el sistema de retenciones, cuál van a ser primero, el tema del plan ganadero, y en eso estamos aportando mucho, algunos que tenemos algún poco de experiencia, estamos aportando mucho en distintos partidos políticos. Y yo creo que va a tener también, como tantas otras cosas, va a ser política de Estado el sistema agropecuario, porque la Argentina necesita del sistema agropecuario, está claro eso, así como hablamos de educación, de los valores de la independencia de poderes, el tema de la inseguridad, de la droga, que cómo la combatimos, el sector agropecuario también tiene que ser un punto de acuerdo dentro de los partidos políticos por el bien del país. Yo creo que en eso nos vamos a poner de acuerdo, ¿eh? Bueno, hay bastante, hay mucho avance, por lo menos en distintos bloques en este tipo de acuerdos. De Angeli, ¿usted ya tiene decidido que va a votar a Macri, candidato a presidente? Porque una vez se lo pregunté hace un tiempito, usted me dijo, yo por ahora no tengo decidido pero ahora lo veo más jugado con Macri. Y sí, porque tenemos un montón de coincidencias. Cuando empezamos a hablar del sector agropecuario, cuando yo veo las cosas que ha hecho Mauricio acá en la ciudad, y que no hay forma, a pesar de tener un gobierno en contra, el gobierno nacional, el tema del transporte, el tema de la policía metropolitana, el tema de la educación, todas esas cosas, y me están dando la señal que es un gobierno, y aparte no hay todavía denuncia, y felizmente, y no hay hasta ahora denuncia de corrupción como hay en otros gobiernos. En el otro gobierno, la verdad es que estamos coincidiendo muchísimo, yo creo que vamos a ir por ahí en ese camino de Mauricio 2015, ¿no? Estaba pensando, ¿de qué manera siente usted que le afecta a los productores entrerrianos en particular y a los productores en general el tema de la inflación? Impresionante. Porque ahí estamos hablando de cosas concretas. Claro. Hay algunos que dicen que la devaluación lo favoreció a algunos sectores del campo. Le pregunto para que usted me diga si favoreció a alguno de los sectores más concentrados o no. A ver, lo va a favorecer en estos 60 días, pero automáticamente se empiezan a subir todos los insumos porque están en dólares. El gasoil está subiendo todos los meses, 3-4%. Si hablamos de todo lo que es insumo, también está en dólares. Yo no creo que favorezca así. Lo único que sí, la inflación ha perjudicado. Yo soy de los que digo que la devaluación nunca favorece a nadie, al contrario. Para mí hay que desgravar impositivamente a los sectores. Que un día lo expliqué yo acá. ¿Por qué no le bajamos impuestos? Bajando los impuestos sin duda vamos a producir más. No precisamos devaluar y sin duda vamos a ayudar mucho más al más humilde, al más necesitado, sacándole los impuestos. Hoy todos pagamos impuestos, desde el asalariado hasta en distintas escalas hasta todos los ciudadanos. Y eso para mí hay que desgravar impositivamente y ahí vamos, sin duda, ahí está la justicia social para mí. Es el trabajo genuino con el sueldo digno. Esa para mí es la verdadera justicia social. El populismo, el asistencialismo que en algunos momentos hace falta, pero no resuelve los problemas. Y yo creo que desgravando impositivamente y la devaluación no es buena para nadie. Podrá favorecer en algún momento a algunos que tienen deudas en pesos, que por ahí con las economías regionales, pero automáticamente se empieza a nivelar, porque si no para la inflación, al poquito tiempo están de vuelta en el mismo problema, como va a pasar ahora. Desde el punto de
vista, usted es un hombre de fe, es creyente, Sí, un hombre sí, por practicante, católico practicante. Sí. ¿Y cómo? Voy a misa, no voy seguido, pero voy. Cuando estoy en Gualeguaychú el domingo voy. Tengo una hora para mí mismo, dijo. Una hora para usted. ¿Sabe por qué se lo pregunto? Porque hoy en la radio se generó una polémica apasionante entre los oyentes. Una cantidad de oyentes impresionantes, adoradores del Papa Francisco, pero a su vez muy críticos de Cristina Fernández de Kirchner. Entonces se generó un debate, abrimos los micrófonos y era explosivo, como cada uno decía, no, porque Cristina finge, el Papa no debería recibirla, otro decía, no, ¿cómo no la va a recibir? Al revés, el Papa le está dando contención, le está tratando de que termine muy buenos términos su gobierno. ¿Y usted cómo lo ve? ¿Qué piensa A de ver, eso? yo creo que el Papa tiene que recibir a todo el mundo y está muy bien que lo haga. Yo lo que le pediría a la presidenta, que lo escuche al Papa, Claro. que lo escuche y que algunas cosas le haga caso al Papa y que vea por ahí, que le tome algún ejemplo del Papa. ¿Me entendés? La humildad. Yo cuando me acuerdo que le decía en el 2008, en pleno conflicto, para resolver, ponga la humildad de los grandes y la grandeza de los humildes. Ahí se resuelven los problemas. Si no hay humildad, es difícil arreglar un problema. Yo al Papa tengo ganas de ir a verlo algún día, pero no quiero usarlo políticamente como algunos, pero voy a ir a verlo porque la verdad es que acá tuve la oportunidad y no pude ir por un montón de cosas y bueno, y ahora una de mis misiones es ir a verlo, pero en otro momento, pero sí la verdad que la presidenta tuviera que escucharlo, ponerle más atención y realmente tomar algunos ejemplos, ¿no? Alfredo De Angelis, muchas gracias por estar aquí, muchas gracias por haber venido. Gracias, tocayo, por todo, por invitarme y saludar a toda la gente. Y bueno, decirle que desde el Senado de la Nación trabajaremos para que todos los argentinos estén mejor. Alfredo De Angelis lo dice, pero falta todavía aquí conversar, y esto del Papa lo vamos a conversar mucho también con Julio Bárbaro, es apasionante, interesantísimo. Quiero conocer cuál es su mirada, porque obviamente fue y tuvo una relación muy buena en su momento con Cristina Fernández de Kirchner. Julio Bárbaro ahora obviamente es sumamente crítico y además tiene un respeto muy grande y una relación con el Papa Francisco que también vale la pena escuchar. Pero José Antonio Díaz además nos va a contar cómo es esto que el gobierno utiliza la recesión para tratar de controlar y disminuir la inflación. Y por supuesto el informe especial de Diego Leuco sobre el juez más manchado, más escurridizo, más acusado de la Argentina, el doctor Norberto Ollarvide. Ya venimos, le doy mi palabra. Bueno, José Antonio Díaz, apasionante cómo planteaste el tema. Sí. Parar la recesión, parar la inflación con recesión. Viste, hay un gobierno de los estrados y hay un gobierno en la intimidad. En los estrados mienten, le dan vuelta a las palabras, resignifican todo lo que quieren decir ajuste y le ponen distintas definiciones. Adentro saben que es un ajuste y son bastante explícitos. El kirchnerismo es muy explícito cuando toma algunas decisiones pragmáticas, para decirlo de alguna manera. Hay que ajustar a fondo. ¿Hay recesión? Sí, hay recesión. Con la recesión mata todo. Claro. Mata la inflación, mata los precios, mata el consumo, empleo, mata el empleo. Ya tenemos algunas. Y hay como una discusión, digamos, frívola, que es la tasa de inflación, la cifra del INDEC. Vamos a ver, reflexionemos sobre esto. Segundo mes de medición oficial del INDEC. Ahí está. Que es el viejo INDEC, ¿no? Siempre hay que decir, es el viejo INDEC, con una inflación nueva, 3,4 en febrero. Sí. ¿Era imprevisible? No. La verdad que todo el mundo lo esperaba. Miguel Bain, el economista preferido de la presidenta, calculaba 3,2, Melconian 3,5, Ferreres 3,6, Todesca 3,4, todos enfrentados en su momento a Guillermo Moreno, y perseguidos justamente por las mediciones. ¿Por qué? Porque de alguna manera febrero entró con una fuerza terrible, los precios reventaban, sobre todo después de la devaluación del 22 y 23 de enero, pero después empezó a caer
la demanda, empezó a caer el consumo. La gente empezó a notar que no tenía tanta plata en sus bolsillos, empezó a consumir menos. Ese es un plano. El otro plano es la actividad económica. Y en la actividad económica tenemos la industria que cayó 1% en el primer bimestre, en enero y en febrero. El comercio cayó 0,5%, todavía se sostiene el consumo, pero a vuelo rasante, digamos. Y tenemos ya cifras, millares de despidos y suspensiones. Suspensiones, sobre todo en la industria automotriz. Sobre todo en la industria automotriz, algunos sectores vinculados a la industria blanca, digamos, de electrodomésticos, autopartistas. Empieza a haber un problema serio. ¿Qué plantea el gobierno ante todo esto? Dice, bueno, esto puede ser una recesión, la recesión en sí no es mala. Entonces, ¿cómo contrarresta la situación inflacionaria con lo que podemos llamar ya un plan 25%? Que todo suba al 25%. El gobierno tiene un esquema bastante brutal sobre la nominalidad de algunas variables. Entonces dice, inflación, salarios, emisión y devaluación se ajustan todos al 25%. Obviamente, y de esta manera bajan la inflación. De la expectativa del 35-40, la bajarían al 25%. Esta es la reunión práctica del equipo de economía. Es el plan que no explicitan, pero que lo llevan. Es el plan, porque está mal decir que no tienen un plan. Lo tienen. Es el peor, podemos decir. Pero que no tienen un plan no es cierto. Tienen un plan. Y de alguna manera parte del plan se ejecutó. Hay que ver cómo sigue el plan. Por ejemplo, cuando se agote el ajuste inflacionario y la inflación, digamos, en junio, en julio, se coma la devaluación de enero. Habrá una nueva. Y habrá una nueva. Y seguramente va a haber una nueva. El gobierno está decidido a esto, al 25%. Por supuesto, esto no funciona mecánicamente. Y además tiene como una contradicción esencial el kirchnerismo. La inflación fue la gran aliada de este gobierno. El otro día Rodolfo Santangelo, el socio de Melconian en la consultora, dio un ejemplo muy interesante. La inflación es el cuarto impuesto que se paga en el país, de los que más se recauda. El primero es el IVA, el impuesto al valor agregado, el segundo es ganancias, el tercero son las cargas previsionales, la cuarta es la inflación y después las retenciones, incluidas las del sector del campo. Es decir, es muy difícil, el cálculo de Santangelo es que por año, por la inflación, gracias a la inflación, el gobierno se queda con 100.000 millones de pesos, ni más ni menos. Esta es la verdad de la historia de por qué hubo inflación todos estos años, por qué ahora la quieren bajar, pero no al punto de que se convierta en un incentivo para la producción, para la inversión y demás. Lo que quieren es tener las cuentas armadas como para que no haya gran desequilibrio. Pero finalmente la recesión es lo que manda. Lo dice José Antonio Díaz, aportando datos con claridad y planteando una frase que realmente inquieta. Esto de parar con recesión la inflación. Y dice, no es que no tienen un plan, tienen el plan. Lo que pasa es que es el peor de todos. Don Julio Bárbaro, muy amable y muchas gracias por estar aquí. La verdad que cuando advertí que había sido invitado para esta noche y escuchaba los mensajes en la radio, digo, qué posibilidad maravillosa de escuchar a Julio Bárbaro respecto de esto que se ha generado, esta relación impensada. 3 veces el Papa recibe a Cristina, el trato que le da, 2 horas y media, muy cordial. ¿Cuál es la mirada política que usted hace? Un hombre que tiene, digamos, cercanía con el Papa Francisco. Creo que el lugar del Santo Padre es pacificar y en alguna medida convoca a ese diálogo.
Y la presidenta, que en un primer momento parecía que estaba como enfrentada, se acerca y va. Y esto, como argentino, yo lo tengo que festejar como festejo el hecho que en la muestra rural se encuentren los que ayer eran enemigos. Claro. O sea, la Argentina tuvo una propuesta de ser Venezuela, donde el sectarismo, Ernesto Laclau, la idea del enemigo, todo esto se formuló. Fue derrotado por la democracia. Y tenemos la posibilidad. Por eso Bernstein el domingo termina diciendo, esta vez podemos decir que Dios es argentino. Por el lugar del Papa, el rol del Santo Padre en aquietar las aguas. Y bueno, los enojados, los que creían que íbamos a la guerra. Entonces, el espejo de Venezuela asusta y el espejo de Chile da envidia. Claro. Salen de una derecha a una izquierda con una paz absoluta. Me parece que lo que viene es un país donde ni Macri está tan a la derecha ni Wiener tan a la izquierda como para que no puedan compartir una mesa con los demás candidatos para que la política de educación, de salud, sean políticas de Estado. Yo trabajo con De la Sota, pero impulso esto con el club político, con todo, para que hablemos con cada uno de los candidatos y les podamos proponer esta salida. Que salgamos del partidito y de esta cosa triste. A mí los diputados peronistas y los senadores me tienen que devolver el Parlamento, un Parlamento que obedece al gobierno. Me quitaron la institución. Tenemos que recrear la política. Y Juan se hablaba de la corrupción. Es cierto, pero para terminar con la corrupción se necesita acuerdo nacional, se necesita un gobierno capaz de convocar a todos. Yo no quiero más un Menem ni un Kirchner. No quiero más un seguro de sí mismo, un salvador de la patria, porque son siempre los que nos lastiman. Cuando vos decías hoy una frase de Carnús, yo me acordaba de una hermosa de Carnús que dice, debería existir el partido de los que no están seguros de tener razón. Sería el mío. Brillante, brillante. Sería el mío. Sí. Y creo que con esa actitud de humildad y de duda, decimos, bueno, estamos saliendo de lo peor, que era la idea de la eternidad de un modelo, vamos a la democracia, vamos a elegir. Bueno, vienen momentos que, difícil, pero vamos a salir. Uno de los oyentes decía, el Papa ya logró varios milagros. El primero, que lo quieran a un argentino. Que en el mundo sea un argentino sea querido un milagro. ¿Logrará el milagro de reconvertir a Cristina hacia la actitud moderada, prudente, no altanera? Y daba como ejemplo que tanto el discurso ante la Asamblea Legislativa como el hecho de, sería un hecho habitual, pero Cristina no lo hacía, de llevar a los opositores a ver, digamos, a la asunción de Bachelet, era como un camino distinto al que venía haciendo. ¿Usted cree, Julio, que Cristina va a reconvertir su liderazgo en algo moderado, prudente? Yo fui amigo de los dos. Para Néstor, el ateísmo era además basado en el hecho de que lo que no podía manejar no le gustaba y la iglesia es inmanejable. Claro. Y en el caso de Cristina, tiene elementos de fe y me parece que todo lo que ha demostrado como actitud es asumir que ese liderazgo en el mundo del Santo Padre tiene un valor importante para nosotros como sociedad. Claro. Yo creo que ese avance, sea del Papa o no, así como me enojo cuando algo no me gusta, tengo que decir, la presidenta está ofreciéndonos la posibilidad de un final pacífico, donde los dementes que decían Cristina eterna, modelo para siempre, bueno, porque el fracaso o la crisis es lo suficientemente densa como para que este gobierno tenga que tener una cuota de humildad y autocrítica. Me parece que no les da para la soberbia, ¿no?, este final. Es muy interesante. La verdad que se ha generado un debate extraordinario, básicamente porque algunos decían, está muy bien, por supuesto que el Papa está por encima de todo, realmente una actitud ecuménica. Ahora la podría haber recibido no 2 horas y media, no tanta sonrisa, no tanto afecto, porque dicen que eso la reposiciona políticamente a Cristina y la ayuda. Bueno, electoralmente no creo, porque bueno, Cristina no puede ser candidato,
pero sí le da otro lugar al Frente para la Victoria, tal vez, ¿no? No podemos ser pequeños. Claro, es una mirada comarcal. Es una mirada comarcal. Si queremos pacificar y esto le devuelve a ella un prestigio, esto no va a ser hereditario. Si detrás, digo, es a la persona. El kirchnerismo se va con Cristina. Después quedan 15 candidatos que... Digo, me parece que si crece la imagen de ella, porque pacifica a la sociedad, lo que me tiene que gustar como valor es que pacifique. Claro. Después lo de la imagen, no podemos ser pequeños siempre, alguna vez hay que jugar a la grandeza. Creo que el Santo Padre lo hace. No podemos vivir en el odio. Yo vengo peleando y tengo mucha bronca. Pero si se puede aflojar la bronca... Hay algunos a los que no voy a poder perdonar, Leuco. Hay personajes menores, claro, de ellos que uno se lo va a llevar con... Pero me parece que la sociedad gana la democracia. Los que estamos del lado de la democracia tenemos que generar la convivencia para que nunca más suframos el estalinismo y el autoritarismo que el kirchnerismo dio no hace tanto tiempo. Si se aflojó, mejor, festejemos, pero no olvidemos que la vivimos fea y que ese autoritarismo fue duro, fue atroz. Era el sueño de ser esta Venezuela que hoy vemos en el espejo, esta Venezuela atroz. Salimos de eso, nos acercamos a Chile. No olvidemos aquello, festejemos esto y tengamos grandeza. Bueno, estoy tomando nota porque algunas ideas se las voy a robar, se lo digo públicamente para que después no me pase la factura. ¿Qué pasa con Ollarvide y Zanini? Se lo pregunté de arranque también porque me parece que, bueno, la corrupción, que Vudú, que Lázaro Báez, perfecto, digamos, es todo absolutamente condenable. Creo que acá hay una vuelta de rosca un poquito mayor, que un juez federal pare un allanamiento a una cueva por lavado de dinero, sospechoso, por supuesto, por un llamado del Poder Ejecutivo y que lo confiese. Me parece que hay algo más, pero bueno, no sé qué le parece a usted. Cuando hay un final de ciclo, las debilidades salen a la luz. Y entonces, el supuesto talento de Zanini, digo, este sueño argentino de que los mudos son brillantes, si son mudos es porque no tienen nada que decir. Punto. Después en trampa de atrás, está el Zanini trotskista que dice elección eterna. Digo, lo que era Ollarvide es una vergüenza desde hace rato. Claro. Para el kirchnerismo duro fue una vergüenza útil. Pero ahora ese personaje es una vergüenza nacional. Me parece que el tema es clarísimo. El final de ciclo va desnudando las debilidades y las podredumbres que este sistema llevaba en su seno. No había grandeza, había Ollarvides. Interesante. ¿Qué se puede decir, qué mirada se puede hacer desde el peronismo, Julio, respecto a este conflicto de los docentes en la provincia de Buenos Aires? Digo, 10 días de paro, mañana van al día número 11 de paro. Se ha instalado un debate muy fuerte respecto de, está bien que los docentes hagan paro, Scioli no debería tener una actitud más firme. ¿Por qué los docentes, que en general el gremio más numeroso tiene una mirada muy simpática y muy oficialista hacia el gobierno de Cristina, está haciendo esto? Bueno, se ha instalado debate de distinto tipo. El propio vicegobernador Gabriel Mariotto planteó la posibilidad de declararlo servicio público esencial. Se habla de presentismo. ¿Qué mirada se puede hacer? Porque algo nuevo está pasando también en el sindicalismo docente. Pasa algo nuevo, pero lo grave es la imprevisión del gobierno. Un gobierno que todos los años empieza con el paro como amenaza. Una sociedad que en lugar de tener una estructura política que prevé y genera una mirada educativa, va arrastrando los problemas. Y en ese arrastre hay un pedazo de culpa de cada uno. Pero la sociedad como tal, en la educación, ha puesto mucho más presupuesto, pero no deja de ser mucho más decadente. Y eso lo sentimos todos. Y me parece que es nada más que una muestra de esa debilidad, de ese final, donde está Ollarvide, pero también están los chicos sin poder ir al colegio. Las dos cosas hablan de un ciclo que se acabó y que no era la década ganada, Leuco. Era una década empatada, es mucho. Estaba pensando que recién una frase interesante respecto de Zanini, acerca de que los que son mudos en política no es que son brillantes ejecutores. Nadie lo vota, aparece el personaje atrás, nosotros votamos a uno y aparece otro manejando, ¿no? Es la idea de un Rasputín de la monarquía. Claro.
Digo, si la democracia está y se va acercando la presidenta al Papa, esos personajes oscuros y esas manos de hierro. Los senadores peronistas, cuando votaron al radical Zamora de Santiago del Estero, un personaje menor, golpearon la propia dignidad de la historia del peronismo. Yo creo que hoy peronistas somos todos hacia adelante. Yo no me importa si un presidente peronista radical del PRO o socialista. Quiero que cuando lo vea parado al lado de los otros presidentes de Latinoamérica, el mío no me dé vergüenza, Leuco. Lo demás, quiero que tenga talento, que tenga equipo, que pueda llamar a los que no piensan como él. Me parece que esa es la Argentina que viene. Necesitamos un presidente mucho más débil para que la política y la sociedad sea mucho más fuerte. Claro, fortalecer las instituciones, que es lo que realmente demuestra Uruguay, demuestra Chile. El personalismo asesina las instituciones. Ahora, porque la orden de la presidenta es al Senado y no hay más Senado. Digo, eso es... El personalismo asesina a las instituciones, me parece también otra frase extraordinaria. Ahora lo voy a hacer una chicana. Y esto no fue un producto de Juan Domingo Perón, digamos, pero sí, claro, a la política argentina, sí, claro. No fue un aporte de Perón. Pero Perón es muy claro, porque son las etapas. También en Estados Unidos, Luther King estaba en la revolución para reivindicar la negritud y hoy el presidente es Obama, no hay más Ku Klux Klan. Claro. Digo, aquel Perón que reivindica un sector oprimido es duro y es personalista. El que viene es pacificador y se abraza con Balbín. Y Perón dice, básicamente, al hombre lo tiene que sustituir la organización. Si no hay organización... Porque Perón tenía que haber sido el último jefe líder. Claro, el último caudillo. El último caudillo. La pobreza que para mí tiene la idea de Menem y Kirchner en comparación... Porque lo popular existe. Gardel era lo popular. Los imitadores son el populismo, Leuco. Me parece que esa es la distancia. La última pregunta, y le agradezco mucho. Respecto del 2015, recién decía un presidente que no me dé vergüenza. Eso es lo que estoy pretendiendo y para eso está trabajando. Pero ¿quién observa que tiene posibilidades, de acuerdo a lo que esté en la sociedad, su olfato político, en los movimientos? ¿Quién puede ser el próximo presidente en el 2015? Yo creo que hay dos candidatos peronistas que son Scioli y Massa, que son historia. Yo trabajo con De la Sota y creo que va a costar empujar, pero es una opción mucho más racional. El no peronismo del socialismo y los radicales tienen mucha posibilidad si lo arma bien. Y también el PRO está creciendo como estructura nacional. Hay un centro derecha, un centro que vendría a ser el peronismo y un centro izquierda. Si esos tres elementos son capaces de transitar el camino hacia un gobierno de coalición, el futuro de la dirigencia política argentina va a volver a merecer respeto de la sociedad. Pero es si todos juntos. No tiene que haber uno que se imponga a los otros, nunca más un Menem o un Kirchner como salvador de la patria, porque terminamos mal. Enriquecedor intelectualmente como siempre. Muchísimas gracias por sus aportes. Julio Bárbaro. No se vaya, Diego Leuco nos va a contar qué pasa con este juez, el más manchado, el más escurridizo, el que más acusaciones tuvo en el Consejo de la Magistratura. Se llama Norberto Ollarvide y se viene una radiografía de su vida y de su obra. Ya venimos, le doy mi palabra. Bueno, lo prometido, Diego Leuco con su informe especial de uno de los grandes personajes de la vida política argentina de estos momentos. Algunos dicen, vamos a escuchar qué dice Diego, que es el que conoce el mundo de los tribunales, pero algunos dicen que el jueves podría comenzar el fin de Norberto Ollarvide como juez federal. Vos sabés que no es la primera vez que Ollarvide está en una situación así, una situación complicada. Es un hombre que su carrera se ha forjado en base a esquivar estas cosas. Vamos a charlar un poco de algunas cosas bastante conocidas de Norberto Mario Ollarvide, el juez más manchado, así lo pusimos, que tiene 62 años, es hijo de un peluquero, tiene un origen recontra humilde el juez Ollarvide y forjó su carrera siempre gracias a padrinazgos políticos y policiales. Claro. Es conocida su extraordinaria relación con la Policía Federal, que la formó justamente cuando no tenía tanta plata, cuando tenía que juntar algún manguito más para llegar a fin de mes. El juez Ollarvide daba clases en la escuela de policía y así generó una relación con la Policía Federal que muy pocos jueces de su fuero
tienen y la ha sabido aprovechar a veces para mal, ¿eh? Recordemos que justamente este famoso allanamiento que ha generado este escándalo fue realizado por efectivos de la Policía Federal. Vamos a arrancar con la placa con escándalos, ¿eh? Son todos muy conocidos los escándalos de Ollarvide, porque Ollarvide es el juez más famoso de la República Argentina. Pero de todos estos le quiero contar alguna curiosidad, algún detalle, algún dato que tal vez no se conozca o que tal vez se haya olvidado. El caso Spartacus es absolutamente conocido. Es lo que lo ha catapultado a Ollarvide a ser el juez más famoso de la Argentina y también más cuestionado. Se lo acusaba de proteger una red de prostitución, se lo acusaba de ser cliente de esa misma red de prostitución. Pero además, y este es un dato impresionante, fue la primera vez que el doctor Ollarvide fue utilizando el poder. Es la máxima expresión de la protección política lo que pasó aquí. ¿Por qué? Porque Ollarvide zafó del juicio político que le generó este escándalo el 11 de septiembre del 2001. Mientras el mundo miraba a Nueva York y al atentado de las Torres Gemelas, Ollarvide renacía jurídicamente y judicialmente, volvía a su puesto después de una licencia psicológica que había superado los términos incluso permitidos por la ley. Ollarvide se tomó una licencia psicológica más larga de lo permitido y pudo volver gracias a que el menemismo utilizó la pantalla del atentado del 2001 para hacerlo zafar. El anillo, el famoso anillo de diamante, $250.000. Él se jactaba también en tribunales. Este es un brillante dorado, decía. El diamante más exclusivo del mundo. De aquí, de Comodoro Pi, le decía a sus colegas, nadie sabe lo que es este anillo. Nadie nunca vio un anillo de estas características. $250.000. Lo denunciaron, por supuesto. Claro. No podía justificar tener un anillo de $250.000. A veces recuerdan en tribunales cuando se lo olvidaba en el baño. No. Se iba a lavar las manos y como él va con 3 custodios al baño, había un revuelo, un escándalo, porque había que volver al baño a buscar el anillo del juez. Lo denunciaron y tuvo 3 explicaciones Ollarvide por ese anillo. Distintas. Ninguna satisfactoria. Una que lo alquiló. La primera, porque además el derrotero de las explicaciones es curioso. Lo primero que dijo es: lo compré con regalos que me han hecho, que yo luego los vendí y con ese dinero compré el anillo. Rápidamente denunciado. Primero, ¿qué regalos? ¿Por qué? Y además, si vendió ese dinero, ¿por qué no aparece en su declaración jurada? Explicación eliminada. No aclare que vamos a la siguiente. La compré en Uruguay. Tampoco. Fueron a averiguar, esa tampoco iba. La tercera, lo alquilé por $75.000 por mes. Pero ahí vamos al patrimonio de Ollarvide, porque esto también es muy curioso y hay muchos detalles que la gente no conoce. Ollarvide es un juez que lleva un nivel de vida descomunal. Ha ido de vacaciones a Punta Cana, se ha gastado $34.000 en esas vacaciones, ostentaba este anillo del cual hablábamos. Sin embargo, en las poquísimas declaraciones de juradas que hay de Ollarvide, hay muy poquitas porque no las presenta. Te voy a contar esto. Solamente tiene un departamento en Recoleta de 70 metros cuadrados. Pero atento a la curiosidad. Según la declaración jurada que mires, ese departamento mide 85 metros cuadrados, 80, 79, 70. Es el mismo departamento, pero a veces mide una cosa y a veces mide otra. Ha hecho una refacción el doctor. Le ha hecho algunas cositas. Después tiene una parcela en el Jardín de Paz, que no declara por cuánto valor, y tiene ahorros de $68.000 y $36.000. Y el último sueldo que se le conoce es de $31.878 del año 2012. Hay poquita información, pero claramente la que hay no llega a justificar el nivel de vida que tiene. Un juez federal debe ganar hoy, 2 años después. Debe ganar mucho más, pero claro. ¿Qué pasa? Ya ha tenido que explicar, en pleno escándalo Spartacus, por qué tenía $128.000 que no podía justificar. Y aquí otra vez las excusas banales. Dice, yo siempre viví con mis padres y luego del fallecimiento de mis padres siempre viví solo. No tengo gastos, entonces tengo una capacidad de ahorro muy superior al promedio. Lo estoy leyendo porque es textual. Causas en su contra. No solamente es el más manchado, es el más denunciado. Ollarvide tiene, escucha bien, 48 pedidos de juicio político en su contra. Y solamente desde el año 2007 hasta esta parte, 58 denuncias penales, sin contar las de la semana pasada. Sin contar las de la semana pasada. Vamos a la siguiente placa que tiene que ver con los favores al gobierno. Vamos a ir rápido porque son conocidos, pero también algún detalle. El enriquecimiento K. Tremendo. Ollarvide sobreselló en tiempo récord al matrimonio Kirchner, no en cualquier momento, en el periodo en el que el salto patrimonial fue el mayor de toda la década. Este es el favor más grande que se le ha hecho. 158%. No solamente lo sobresee. ¿Qué significa en la justicia decir que ha sobreseído a alguien? Que ya no se puede investigar más. Claro. Ese periodo, que es el más importante, de los Kirchner hicieron la plata grande,
no se puede investigar más. Claro, no se puede juzgar a la persona por porque dos es veces cosa por el mismo juzgada. tema, claro. Caso Joclender, vamos rápido. Aquí tuvo el reto de sus jefes, el reto de la Cámara Federal. Investigó tan mal el juez Ollarvide que su jefe, la Cámara Federal, volteó la investigación entera. Volvió todo a foja cero porque dijo que encontrar las pruebas en ese expediente era tan difícil como hallar una aguja en un pajar. Un pajar que el propio magistrado se ha encargado de construir en su investigación defectuosa, imprecisa y confusa, le dijeron los jueces. Mafia de los medicamentos, ¿se acuerdan? La causa tremenda, avanzaba a la velocidad del rayo la causa. Sin embargo, Héctor Capaccioli, ex superintendente de salud y recaudador de la campaña de Cristina Kirchner, no estaba procesado. Tardó más de un año en procesarlo cuando el fiscal se lo pedía a gritos. El fiscal Luis Comparatore se lo pedía a gritos. No es la primera vez que hizo lo mismo. Cuando llegó el famoso exhorto de Suiza, pidiendo información de Moyano, ¿se acuerdan cuando Moyano era amigo de los Kirchner? Le negó la información a otro país que le estaba pidiendo la información de Hugo Moyano. Lo último, escuchas en el caso Macri, ¿no? Ollarvide lo había procesado, el jefe de gobierno, por decir que manejaba una red que se dedicaba al espionaje ilegal. Fíjense ustedes, ¿no? El juez Casanelo, que seguramente le suena del caso Báez, Sebastián Casanelo, un juez que tiene muy buena relación con el gobierno, escuchen esta frase porque es increíble. Dice que no hay ninguna prueba directa que permita sostener que Macri haya ordenado espiar. Y escuchen esta frase, porque cuando no es que el periodismo dice que Ollarvide tiene intenciones políticas, su colega, también con buena relación con el kirchnerismo, Casanelo dijo, una cosa es asignar responsabilidad política por haber tomado decisiones que pueden ser criticadas, y otra muy distinta es atribuir responsabilidad penal. Lo último, para cerrar, tal vez el costado más curioso, más colorido de Ollarvide, el excéntrico. El hombre que se va a Punta Cana, el hombre que le gusta usar bolsos caros, bolsos Louis Vuitton, el hombre que es tremendamente religioso y creyente, que va a misa, devoto de la Virgen del Cerro, fanático de los trajes caros, que disfruta de los mejores restaurantes de Buenos Aires y va y a veces firma expedientes y dicta procesamientos desde la pileta de un spa. Ese es el señor Norberto Mario Ollarvide, el juez que decíamos todo el tiempo trata de lucir impecable, siempre demonio, perfumado, con trajes de $10.000. Sin embargo, a pesar de querer estar siempre de punta en blanco, es el juez más manchado de la Argentina. Muy bueno, una última pregunta. Muy buena esta investigación, esta nota. No sé quién la Hemos tenido alguna responsabilidad con esa etapa. Alguna responsabilidad en ese trabajo periodístico. Bueno, aquí ha llegado el final de este programa. Le agradezco muchísimo a la audiencia, le agradezco muchísimo a los televidentes. No me gusta hablar demasiado del rating, pero a veces lo considero como un respaldo. Ha explotado el rating de este programa. Realmente se está convirtiendo en un tema de discusión en Twitter a propósito de la cantidad de audiencia que hemos logrado y de qué manera está impactando y rebotando este programa. Así que gracias a ustedes, que son los que lo producen. Y le pido que no se vaya, quédese porque viene Líderes, el programa de Cecilia Lucía Puig. No se lo pierda y lo espero el martes que viene. Le doy mi palabra.